Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Mirad, hoy os vamos a hablar desde la oficina. Os traemos un vídeo, como os hemos prometido, que es bastante importante y bastante interesante. Tiene que ver con los registros que se hacen en nuestra explotación, cómo registramos los datos y cómo apuntamos el pienso, cómo sabemos luego cuánto caracol hemos recogido, cómo aplicamos un poco criterios de rendimiento a nuestra granja, ¿vale? Para eso es inevitable, o sea, hay que apuntar las cosas, si no luego no vas a poder extraer esos datos y sobre todo no vas a poder comparar una temporada con otra y no vas a poder comparar tu granja con la de quien tú conozcas y que esto pueda ayudarte a mejorar, ¿vale? Así que bueno, hoy os vamos a traer una hoja de Excel que yo me he currado un poquito para que vosotros podáis tener una idea clara, incluso esa propia hoja, si os quedáis hasta el final, la vais a poder conseguir para que podáis registrar todo lo que pasa en vuestra granja o todo lo que hacéis en vuestra granja y podéis echaros cuentas, ¿vale? Venga, vamos a verla. Bueno, pues aquí la tenemos. Si veis por aquí, bueno, pues esto es una hoja de Excel. Si sabéis un poco de Excel vais a poder cacharrear con ella. Si no, es mejor que no toquéis muchas cosas. Básicamente, este documento, cuando lo consigáis, mi consejo es que lo copiéis y dejéis una copia siempre tal cual la habéis recibido, ¿vale? Y luego modifiquéis en función de cada año. Aquí veis que tenemos apuntada la campaña, en este caso 2024, pues sería hacer un documento de estos para cada campaña, una para el 2024, otra para el 2025, otra para el 2026 y así sucesivamente, ¿vale? ¿En qué consiste este registro? Bueno, lo primero deciros que un registro de una explotación tiene que ser sencillo. Si no estáis habituados con la informática, con el Excel o con tal, esto es muy sencillo, ¿eh? Pero si os da un poco de tal, llevaros esto al papel y ya está, ¿vale? Y si sois un poco hábiles con esto, tampoco lo compliquéis mucho más, porque no se necesita complicar excesivamente. De lo que necesitamos es saber lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es lo que yo he hecho para que tengáis. Como veis, esto es una hoja de inicio, una hoja de resumen. Aquí os sale la fecha, tenéis las existencias de pienso que tenéis. Esta es una celda que va cambiando de color en función de lo que tengáis. Si tenéis entre 1000 y 1500 kilos se va a aparecer en naranja, si tenéis menos de 1000 kilos aparecerá en roja como una especie de alarma y si tenéis más de 1500 o más de 2000, no me acuerdo cuánto es, pues os aparecerá en verde como diciendo que tenéis pienso suficiente. Igual en las existencias de caracol, ¿vale? O sea que aquí podéis tener una especie de resumen. Estos son unas tablas o unas gráficas que os salen de la hoja de registros, que ahora os explicaré. Entonces os dice cómo va evolucionando la temperatura máxima y la mínima y aquí cómo vais con el consumo de pienso, ¿vale? Básicamente, para que entendáis, aquí tenéis a una vista rápida más o menos cómo está la explotación en ese momento, ¿vale? Luego, una vez que estáis aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues irnos a los datos de la granja y desde aquí tenéis que poner pues el nombre de la explotación, pues ahí ponéis el nombre de la explotación. Nosotros pues es el Zamarro, pues lo pones. El código de la explotación, esto es un código de explotación que será ES, no sé qué, el titular, pues quien sea, el tamaño total de la explotación, pues ponéis ahí el tamaño de la explotación, el número de recintos que tenéis, la provincia en la que estáis, vamos, datos muy, muy concretos. Esto no tiene mayor historia. Luego, si os vais aquí, en el número de recintos, si nos seguís un poco, sabéis que nosotros tenemos 3 recintos, ¿no? Pues yo le he dado aquí recinto número 1, recinto, ¿cómo lo denominamos? Recinto número 2, tal. Aquí sí, imaginaros que tenéis solo con ponerte debajo y escribir el siguiente, si tenéis C4, pues aquí ya le ponéis recinto 4. Lo habéis llamado C4, si seguís nuestra nomenclatura, y tiene 3.200 metros, no sé, por decir una cosa. Esto ya hace que aquí os contabiliza el tamaño total de la granja, ¿vale? Esto ya os digo que nuestra granja sería así y ya está. Aquí tenéis el botón para volver otra vez al inicio. Tenemos ya los datos de la granja y los recintos, ¿vale? Aquí nos vamos a la lista de trabajos. Esto es importante que la personalicéis
porque, bueno, que la personalicéis. Esta está bastante trabajada, o sea, quiero decir, aquí están las cosas que nosotros hacemos habitualmente en nuestra granja y que probablemente tú vayas a tener que hacer en la tuya, ¿vale? Pero puede ser alguna cosa que se nos haya olvidado o tal, siempre la podrías añadir o cambiar alguna de las de aquí. Es importante porque esta lista luego te va a permitir llevar registros al día, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Y luego aquí tenéis el balance de pienso, como veis, esta no tocar, esta hoja está protegida, la del balance de pienso, la del balance de caracol y la de inicio están protegidas porque son las que trabajan, ¿vaya? En función de los datos que tú le vas a ir dando, ¿vale? Aquí si tenéis poco pienso, pues pincháis este botón y saldrá. Bueno, esto es una cosa que he hecho así un poco a nivel curioso, ¿no? Si tú pinchas aquí, pues vas a tener acceso a mi WhatsApp y me puedes decir ahí, oye Jorge, que necesito pienso. Pues ya está. Deciros que el pienso se pide a principio de temporada, ¿eh? Luego, si hay alguna urgencia, se puede atender o no, pero es bueno tenerlo previsto, ¿vale? Y aquí vamos al balance del caracol. Lo mismo. Y aquí tenéis un botón pues, que os lleva al mismo WhatsApp para pedir a Levin, bueno, pues una cosa anecdótica, ¿no? Y luego la hoja más importante de aquí, aparte de la del inicio, es la de los registros, que es donde tú vas a poder anotar lo que tú tengas que anotar, ¿vale? Esto digamos es a nivel informático, pero para llevar tus registros cada día, tú no tienes el ordenador cada día al pie de tu explotación. Entonces lo que haces es que te vas aquí y te imprimes esta hoja. Si te vas aquí a imprimir, pues te va a salir esta hoja que te la imprimes y te la va a imprimir en un folio, ¿vale? Y esta tú te la pones pues una por cada mes o una por lo que sea, y aquí es donde tú vas anotando con papel y boli o papel y lápiz o lo que sea, pues lo que te pone aquí, los datos que te pone aquí, la fecha, la temperatura máxima, mínima, si llueve, si no llueve, el tipo de tarea, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y las observaciones y demás. ¿Por qué? Porque luego cuando te vas a registros, esta columna se rellena sola. Bueno, las columnas que están sombreadas en gris se rellenan solas, ¿vale? Entonces solo tendréis que poneros aquí, poner la fecha. Yo voy a poner la fecha de hoy, que es 8 del 2 del 24. Y ya ella sola te la pone, te pone la siguiente columna. Pues la temperatura la rellenas, la máxima, la mínima. Si llueve o no llueve, la puedes poner aquí desde el desplegable pues no llueve. El tipo de tarea que has hecho, pues hemos estado roturando. Ya te va a tomar aquí el tipo de tarea que es, si es pienso, si es manejo, si es tal. Esto se contabiliza en horas, ¿lo veis aquí? Pues entonces tú le dices, ¿cuánto tiempo hemos estado roturando? Pues hemos estado roturando 4 horas. Pues ya te va a decir que has tardado 1,3 horas por cada 1000 metros. Bueno, ¿dónde has estado roturando? Pues en el recinto 1, en el 2, en el 3 o en todos. Bueno, pues eso lo puedes poner aquí, en 1, en 2, en 3, el tipo de recintos. Y luego las observaciones. Pues aquí esto es importante porque luego vais a poder filtrar por el tipo de contenidos, o sea, por el tipo de registros que hayáis hecho aquí, ¿vale? Y esto poco a poco te va a ir dando el balance, los dos balances que tenemos aquí y la hoja de seguimiento aquí en el inicio, ¿vale? Esto es un documento pero que muy útil porque, claro, te permite pues llevar al día tus cosas, ¿no? Y poder comparar, si tienes la del año anterior y la de pues puedes ir comparando cosas. Luego, bueno, pues deciros que las hojas que están protegidas, aquí os pone, os indica aquí cómo desprotegerlas. Simplemente os vais aquí a revisar, le dais aquí a desproteger hoja y metéis la clave que os pone aquí, que es Helix Zamarro, todo junto, y la primera, la H mayúscula y la Z mayúscula. Yo no os recomiendo que andéis cacharreando mucho con esto porque si no la hoja dejará de funcionar. Esto es un regalo que os vamos a hacer, pero esto no tiene luego mantenimiento. O sea, quiero decir, no me andéis llamando, oye, que es que se me ha estropeado la hoja y tal, no sé qué. Hacer lo que os he dicho, copiar la hoja y trabajar sobre una copia de la hoja y tener siempre una original para si se te estropea o tal, no sé qué, pues poder retomar, ¿vale? Porque yo no os voy a andar arreglando estas cosas, que se estropearán, ¿vale? Es básicamente para que pilléis el concepto. ¿Entendéis? Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de enlaces, pues para si necesitáis alguna consultoría, si os animáis con los cursos, tanto online como presencial,
y bueno, para que tengáis el contacto con nosotros, ¿vale? Básicamente es el registro que llevamos nosotros, ¿eh? Es que no tiene más. Me he llevado un formato un poquito más visual para que os quede más chulo, pero esto es básicamente lo que hacemos nosotros en una hoja de Excel y así podemos comparar todas nuestras campañas o incluso las granjas con las que trabajamos, ¿vale? Bueno, ¿cómo tienes que hacer para conseguir este documento, este archivo, o para poder registrar así tus datos? Pues muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, ¿vale? Ya os he dicho en vídeos anteriores que como el 85% de la gente que nos veis no estáis suscritos al canal. Y no cuesta nada, hombre, es gratis y nos ayudáis un montón. Si te suscribes al canal y además le das a la campanita, pues te van a dar una alarma cada vez que nosotros subamos un vídeo. Bueno, si queréis activar la campanita, perfecto, pero si no, suscribiros, porfa, porque nos viene genial. Y luego lo siguiente que tendréis que hacer es mandarnos un correo a info@elixzamarro.com, lo dejaré por ahí en la descripción. Suscríbete, nos mandas un correo, dejadnos un poco de tiempo porque vais a querer todos el tema y yo poco a poco os iré contestando con este documento como archivo adjunto, ¿vale? Así de sencillo, nos ayudaréis y tendréis el premio, ¿vale? O os ayudaremos, como lo queráis ver. Bueno, resumiendo un poco, este tipo de prácticas o este tipo de cosas son fundamentales para poder manejar tu granja. Nos habéis escuchado 1000 veces decir que el rendimiento de una granja depende de quién gestiona esa granja. Y tú, para gestionar bien tu granja, necesitas herramientas que sean buenas, o sea, que te ayuden a hacer tu trabajo. Esto es una herramienta súper sencilla, gratis, porque no cuesta nada y que te va a ayudar un montón. O sea, nosotros desde que tenemos registros en nuestra explotación, nuestra explotación ha mejorado exponencialmente porque podemos compararla un año con otro, podemos comparar incluso, o sea, te evitas un montón de excusas porque es que este año no ha sido bueno porque la climatología, no, la climatología, si tú tienes registros, la comparas con la del año anterior, con la del siguiente y ves qué ha pasado, ves tus observaciones, ves todo y puedes tomar decisiones mucho mejor para que tu granja funcione mejor. O incluso si mañana necesitas una consultoría con nosotros y tienes datos registrados, pues hacer una consultoría sobre una granja en el aire es una cosa y hacer una consultoría sobre una granja que tiene datos consolidados, pues es otra, os podremos ayudar mucho más, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, no quiero ser pesado, pero suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón. Seguidnos, recomendarnos y no sé, disfrutar con los vídeos si es que os gustan y si no, pues ya lo siento. Venga, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.